Así es que, hermanos, vamos a iniciar el tema del día de hoy con la supremacía de Dios. Vamos a ver este atributo de Dios. Es decir, Dios es supremo. Dios es supremo, hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿qué significa esta palabra supremacía? ¿Qué significa? Según el diccionario, hermanos, esta palabra supremacía significa que Él es superior, absoluto, sobre todas las cosas. Dios es superior, hermanos. ¿Sí? Y eso es reconocer la supremacía de Dios. ¿Y qué les parece si para eso vamos a leer un texto bíblico? Vamos a ver en dónde vemos en la Biblia que Dios es supremo. ¿Dónde nos habla de ese punto? ¿Qué te parece si me acompañas a leer esta parte de la Biblia? Ahí en el primer libro de Crónicas, que es Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. ¿Dijo 29? Al primer libro de Crónicas, 29, 11 y al 12. Vamos a leer esta porción de la Escritura, hermanos, donde vamos a ver claramente esta supremacía de Dios, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Sí, recordemos que es Antiguo Testamento. Si lo tenemos, ya me dicen amén y lo leemos. ¿Sí? Por ahí, creo que es más fácil tener la guía electrónica. Los que lo podamos tener, adelante. ¿Sí lo tenemos ahora? Dice, primer libro de Crónicas, 29, 11 y 12. Dice el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, dice el texto. Versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos. Aquí, hermanos, en este texto de primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, vemos estas palabras importantes. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y poder. ¿De quién es el poder, hermanos? Es de Dios, amén. Aquí nos dice que de Dios es el poder, de Dios es la magnificencia, a Dios es la victoria y a Dios es el honor. En otras palabras, hermanos, el texto lo que nos quiere decir que toda la gloria y la honra es al Creador, a Dios, hermano. ¿Sí? Y esto nos da a entender que Dios es supremo. Sí, hermanos, es decir, nada en la tierra, ningún ser humano, nada por tan fuerte que sea o grande que sea, merece la gloria, que solamente es a Dios, hermano. Solamente a Dios. Amén. Así es que si antes dábamos gloria a un pedazo de madera, si antes dábamos la gloria y la honra a una imagen, ahora sabemos que la gloria y la honra es a Dios. Amén. A Él solamente, hermano. ¿Verdad? Lamentablemente hoy vemos todavía gente que no conoce a Dios y le da la honra a esas cosas, ¿verdad? Todavía lo podemos ver. Podemos ver que muchos les prenden una veladora, ¿no? O hacen, ¿cómo le llaman cuando caminan con ellas? Procesión, ¿no? Y las cargan, y les dan honra, y avientan cohetes y flores y cuanta cosa.
Y ahora nosotros sabemos que esto es para darle la gloria solamente a Dios, hermanos. Sí, ¿Sí? al Señor, hermanos. Y eso es lo que nos da a entender este texto. Solo a Él es la gloria, solo a Él es la victoria, solo a Él es el honor, hermanos. Esa es la supremacía de Dios. Es decir, Dios es supremo. Dios es supremo, mis hermanos. Así es que cuando hablamos de esa supremacía, queremos decir que Dios está en primer lugar. Dios está en primer lugar, hermanos. Hasta cuando nos alistamos para ir a trabajar, ¿no? Quizás dices, mañana me tengo que ir al campo, voy a empezar a hacer mis labores, voy a empezar a hacer un trabajo. Y si reconocemos que Dios es el primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Antes de salir de casa, vas a orar a Dios, ¿no? Antes de salir a casa, vas a ponerte en oración y vas a poner las cosas en las manos de Dios, ¿no? ¿No crees? No sé cuál sea, por ejemplo, mañana tu plan. Muchos dicen voy a ir a la escuela, voy a ir al colegio, otros dicen voy a ir de compras. Los hermanos quizás digan voy a ir al campo. Pero, ¿qué debemos hacer antes de salir? Ponernos en las manos de Dios, ¿no? Señor, gracias te da. No sé a qué horas acostumbras orar en la mañana. No sé. Quizás cuando luego inmediatamente abres los ojos, en cama, quizás en el desayuno, no sé. Pero en ese momento te estás poniendo en las manos de Dios, ¿verdad? Y le encomiendas este día a Dios, ¿verdad? Quizás tengas alguna reunión con alguien y dices, Señor, pongo en tus manos esa reunión que voy a tener. Ayúdame, dame sabiduría, que pueda arreglar esos asuntos, no sé. Pero eso es algo que hemos de procurar, hermanos, como cristianos, ¿verdad? Poner las cosas siempre en las manos de Dios, hermanos. No salgas de casa sin antes haberte puesto en las manos de Dios. ¿Sí? Para que así cuando tú ya salgas, sales con esa paz y esa confianza, sabiendo que primero te fortaleciste en el Señor. Amén, ¿verdad? Y sales y dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Amén. Quizás tengo nervios, quizás tengo temor de algo, quizás algo me va ahí a presionar, pero yo sé que tú vas conmigo, Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo buscaste en la mañana, porque te pusiste en oración en la mañana, ¿verdad? Así es que es importante, hermanos, ponernos en oración al Padre temprano. Y ¿saben qué? Esa es la supremacía, es decir, eso es reconocer que Dios es supremo, que Dios, a Él merece el primer lugar de nuestras vidas, hermanos. Amén. Sí, amén, hermanos. También cuando hablamos de esa supremacía, estamos reconociendo que Dios está por encima aún de su creación, hermanos. Aún de su creación. No sé si recuerdan el primer tema que veíamos, que Dios no necesita de nada para existir. Tú y yo sí, ¿no? Sí. Necesitamos tomar un desayuno. Si no, al mediodía ya estamos como desmayando. Bueno, yo sí, ¿no? Ya estoy como desmayando. Y digo, me faltaba el café y el pan, ¿no? Porque, o el estómago ya empieza a hacer. Y dices, ay, ya hace hambre, ¿no? Y si por ahí encuentras algo, pues come, si no. Pero te das cuenta que nosotros necesitamos de alimento para vivir. Pero vemos que Dios no necesita de nada de eso. Dios existe por sí solo, hermanos. Y ese es nuestro Dios poderoso, hermanos. Ese es el Dios en el cual podemos confiar tú y yo, hermanos. ¿Sí? Así es que esa también es la supremacía de Dios. Hermanos, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Es algo que no debemos olvidar, hermanos. Pero déjame decirte que lamentablemente el ser humano no conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Y sabes cómo te das cuenta cuando sales allá afuera a la calle y ves una procesión, por ejemplo? Que cargan imágenes, ¿no? O ves gente que se levanta en la mañana y no agradece a Dios, ¿verdad?
simplemente por el gran milagro de volver a abrir los ojos, ¿verdad? A veces queremos ver milagros impresionantes, hermanos, pero el milagro más impresionante es que cuando despiertas, sientes tus pulmones seguir trabajando y sientes que tu corazón sigue latiendo. Y escuchas y ves y dices, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, porque has hecho un día más para nosotros, porque ahí me muestras que me amas, Señor. El Señor se manifiesta a nosotros mediante la creación, ¿no es así, hermanos? Mediante la creación. Hace un momento mi esposa tuvo la oportunidad de grabar ese silbido de ese pajarillo, ¿no? Que ahora ya sabemos cuál es. Que es un jilguero, ¿no? Canta muy bonito, hermanos. Veníamos caminando ahí y mi esposa rápidamente saca el celular y graba, ¿no? Porque a nosotros nos parece maravilloso. Y hermanos, en un momento veníamos caminando e hice una pequeña reflexión. Y dije, Señor, tú muestras tu amor para con nosotros. Amén. Porque todo eso Él lo creó. Amén. Él es creación de Dios. Ese pajarillo que dice que es un pajarillo azul y bonito, ¿quién cree que le dio el color? Señor. Dios. ¿Quién cree que lo programó en su mentecita a ese pajarillo para cantar así? Dios. Amén. Dios, hermano. Dios es el diseñador. Él diseñó todo lo que hay, hermanos. Y cuando yo escucho eso y veo toda esa naturaleza, cada vez que vengo, yo me voy maravillado y me voy fortalecido, hermanos. Y llego a Tehuacán y a los que les comparto les digo, hermanos, deberían de salir, hermanos. Deberían de salir. Y les aseguro que cuando regresen, regresarán glorificando a Dios. Porque allá todavía hay aire limpio, hay vegetación, escucha uno los pajarillos, hay animalitos, o sea, digo, el Señor creó todo esto para nosotros, hermanos. ¿Creen que Dios no nos ama? Dios nos quiere, hermanos. Y esa es lo que conocemos como su gracia general. Él dice la palabra que Él ama a todos y Él hace salir el sol aún sobre buenos y malos. Él hace salir el sol, hermano. Ahora, si Él ama de esa manera general, imagínense de qué manera ama a su pueblo, que somos nosotros. Nos ama de una manera especial. De una manera especial, hermano. Así es que eso nos alimenta cada vez más, ¿no, hermano? Y como decía mi hermano Crespín, debemos estar agradecidos a Dios cada día. Porque si estamos acá es por su voluntad. Es porque Él así lo ha querido, hermanos. Amén. Porque si Él no lo hubiese querido así, hermanos, el día de hoy ya no amanecemos. O no sé si aquí ha pasado, pero allí en Tehuacán de repente sucede y salen las noticias. X fulano tal, no amaneció el día de hoy. ¿Qué le pasó? Un paro cardíaco a las 3, 4 de la mañana. Y ahí quedó. Y ya no amaneció. Y una noche antes cenó y convivió con su familia y todo. Y nadie sabía que ese día iba a ser el último día de su vida. Pero ¿saben quién sí lo sabía? Dios. Dios, hermanos. Así es que cada día vivamos agradecidos a Dios. Cada día vivamos como si fuera el último día de nuestras vidas, hermanos. Y cuando entendamos eso, vamos a aprender a tratar a nuestros seres queridos así, como si fuera el último día. ¿Sí, hermanos? Cuando nos dejamos guiar por Dios, cada día que cuando te vas a descansar, vas a procurar darle las buenas noches a tu familia. Descanse, vamos a orar por ustedes y que el Señor vele por nuestros sueños. Porque si el Señor lo dispone así, podemos ya no amanecer. Y si amanecemos todavía, pues hemos de glorificar a Dios, ¿no? Señor, gracias, Padre. De todos modos, Señor, si tú me llevas, yo sé que estoy contigo, en un mejor lugar. Así es. Pero si aún me permites estar acá, pues a ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Y todo siempre va a ser por un propósito claro. ¿Saben cuál? El compartir la palabra. Compartir la palabra de Dios. Allá afuera, al que no lo conoce.
¿verdad? Con nuestros parientes, con nuestra familia, que no lo conocen, y aún así a veces nos rechazan, ¿no es cierto? Rechazan cuando les hablamos de Cristo. No sé si te ha pasado. Le hablas a algún pariente, a tu hermano, tu hermana, a tu familia, oye, mira que Cristo, y muchas veces te dicen, no, yo no quiero saber nada, ¿no? A mí no me hables. ¿Y saben qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios. Tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia de ellos, ¿no? Señor, alcánzalos. Señor, te pido por mi pariente, te pido por mi hermano, mi hermana, mi esposo, la esposa, te pido por mi familia, Señor. Alcánzalos, Padre. Si es tu voluntad, alcánzalos. ¿Verdad? Pero hemos de poner todo en las manos de Dios, hermanos. Y eso es reconocer que Dios es supremo. Amén. Que Dios esté supremo, hermanos. Y lamentablemente, como les comentaba hace un momento, el ser humano no conoce a Dios. Inclusive, hermanos, nos atrevemos a decir que aún en muchos lugares donde se predica o se intenta predicar la palabra, no conocen a Dios muchas veces. Y eso lo vemos, por ejemplo, allá afuera, ¿no? En grupos no cristianos, ¿no? Que supuestamente sacan la Biblia, pero nos damos cuenta que están dando una enseñanza errónea. Y eso lo vemos con grupos religiosos, como los mormones, por ejemplo. ¿Aquí hay mormones? ¿Por aquí, por la zona? No hay. Ya hay testigos. Testigos de Jehová. Usan la Biblia, ¿no? Pero dan una enseñanza errónea, equivocada. Entonces nos damos cuenta que el ser humano, hermanos, aún en lugares donde se usa la Biblia, dan una mala enseñanza. ¿Sí? Da una enseñanza no bíblica, hermanos. Y eso nos muestra que el ser humano no conoce a Dios. No conoce al Señor, hermanos. Para muchos, ¿saben qué? Muchos creen que Cristo fue a la cruz, por ejemplo, para que tú tuvieras cosas o te llenaras de cosas materiales, ¿no? No sé si han escuchado esas enseñanzas. Cristo fue a la cruz para que tú fueras rico y millonario. No sé si han escuchado eso. En un sobreénfasis, pues. En una, digamos, exageración. Cuando muchas veces decimos, Señor, solamente manténme del pan necesario, ¿no? Señor, no me abandones, no me dejes. Y la palabra dice que Dios es fiel y no nos deja, ¿no? No nos deja. Pero lamentablemente cuando muchos dan una mala enseñanza, a veces el cristiano a veces se entristece, ¿no? Porque dice, oh Señor, a mí me enseñaron que si yo creía en ti, iba a tener riquezas, iba a tener empresas, y Señor, no lo tengo. Y es que no es así, ¿verdad? No es así. Dice la palabra, buscar primeramente el reino. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Añadidura, hermanos. O sea, si es la voluntad de Dios, nos lo permitirá tener. Porque no es malo tenerlas, ¿verdad? Si tú tienes una casita, ¿no? Si tú tienes un automóvil, no sé, amén, no es bueno. Es bueno. Pero aún si no lo tienes, pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que nos tiene sanos, ¿verdad? Para poder caminar con fuerzas. Entonces, así es que, hermanos, hemos de dar gloria a Dios en todo momento. Y esa es la supremacía del Señor, hermanos. Fíjense que ahí en la antigüedad hubo un momento donde Dios exhortó a Israel, a su pueblo. ¿Sí? Dios exhortó a su pueblo Israel, así como sigue exhortándonos a nosotros. Ahí en Salmos 50, 21, acompáñame, vamos a leer esta parte. Salmos, capítulo 50, versículo 21. Vamos a darle lectura a esta porción de la Biblia. Salmo, recordemos que es Antiguo Testamento, capítulo 50, versículo 21.
Amén. Aquí, en este texto que vamos a leer, en el contexto de lo que vamos a leer, hermanos, en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba siendo infiel a Dios. Estaba desobedeciendo a su Creador. Y ellos pensaron que Dios iba a pasar por alto sus pecados. Ellos pensaron que Dios no los iba a exhortar por un momento. ¿Sí? En otras palabras, ellos pensaron que Dios era como nosotros. Y eso es lo que muchas veces la humanidad piensa, ¿no? Y esto fue lo que Dios les dijo. Vamos a leer esta versión. Si alguien lo tiene y me lo puede leer, por favor, hermanos. Alguien que lo tenga. Hermanita, lo tenga. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. La nación de Israel estaba desobedeciendo a Dios, hermanos. ¿Sí? No estaban obedeciendo su voluntad en ese momento. Y Dios les dice esto. Les dice, ¿pensabas de cierto que sería yo como tú? Y eso es lo que pasa el día de hoy también, hermanos. Que muchas veces pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Pensamos que no sé si te ha pasado, a veces amaneces de malas, ¿no? A veces, ay, como que hoy no quiero saber nada de la cocina. No sé. Hoy no quiero saber nada de esto. Y pensamos muchas veces que Dios es como nosotros. Pero no, hermanos, Dios no es como nosotros. Y gloria a su nombre que no es como nosotros, ¿no? Imagínate que Dios fuera como tú y como yo. Y un día amaneciera de malas. Y dijera, ay, ya me cayeron mal toda la creación. Desobedecen. Y hoy los consumo. No, hermanos. Damos gloria al Señor que no es como nosotros, hermanos. Dios es fiel. Amén. Dios cumple su palabra, hermanos. Dios dijo en una ocasión que no destruiría más el mundo con agua, con diluvio. Y lo va a cumplir. ¿Y saben dónde quedó eso? Por ejemplo, en el diluvio con Noé. ¿Sí? Vemos que Dios creó un gran arco iris, ¿no? E hizo un pacto con el hombre. Y dijo, no destruiré más la tierra con agua. Ahora va a ser con fuego, ¿no? Pero con agua, ¿no? Y el Señor lo va a cumplir. El Señor es fiel, hermanos. Amén. El Señor cumple su palabra. Es fiel a su palabra, hermanos. ¿Sí? El Señor lo que decreta, se cumplirá. Así es. Lo hará, hermanos. Así es que Dios no es como nosotros, hermanos. Y Dios le dice a su pueblo, ¿creías que yo sería como tú? Ay, hermanos, cuando pensamos, cuando razonamos o discernimos esta porción, decimos, pues gloria, gloria a ti, Señor. ¿Verdad? Que Él no es mutable. Que Él no cambia, hermanos. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vemos que la gente se crea un Dios a su imaginación, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado mucho cuando a veces le predicamos a alguien, por ejemplo, el que le gusta mucho, ¿cómo dicen? Empinar el codo, ¿no? Algo así que dicen, ¿no? Al que le gusta mucho y le predicamos de Cristo, muchas veces responden, no, a mí no me hables. A mí mi Dios me permite hacer esto, ¿no? Yo tomo, yo hago esto y creen que Dios tolera esas cosas, ¿no? Muchos se hacen un Dios a su imaginación, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, en la religión tradicional, en la religión católica, ¿no? Lo vemos muchas veces. Empiezan sus fiestas, sus festejos patronales se llaman, ¿no? Pero antes de la fiesta patronal, ¿qué viene? Viene un tiempo como de caravana, ¿cómo se llama? Procesión Que lo hacen 40 días antes,
carnavales, ¿no? Viene un tiempo de, ¿perdón? No, ajá, pero hay un tiempo más atrás, por ejemplo, allá en Tehuacán hay un lugar que se llama San Nicolás. Antes de llegar a su fiesta patronal, cierto tiempo antes, hay un carnaval, hacen un carnaval, ¿sí? Fiestas donde salen gente vestida de como de ancianitos y cargando la imagen de allá se llama San Nicolás de Tolentino, algo así se llama, el santo de allá. Y salen cargándolo, y hacen un carnaval, y salen bailando viejitos, ¿no? Así con máscaras de ancianitos, salen danzando, y salen, y empezamos a ver gente pues tomando, ¿no? Y poniéndose hasta perderse, y vemos ese carnaval, donde uno dice, ¿dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios? Sin embargo, se lo están dedicando a su santo, ¿no? A ese santo que ellos adoran. Y ya de repente vemos que sale el sacerdote a bendecir la fiesta y diciendo, ¿qué está pasando acá? Sí, hay tomadera, hay borrachera, hay hombres vistiéndose de pues homosexuales, ¿no? Y salen semidesnudos bailando y danzando. O sea, muchas cosas muy fuertes, ¿no? Eso lo vemos allá en Tehuacán, ¿sí? Y eso pasa antes de la fiesta patronal. O sea, como que es una preparación. Es una preparación y después ya viene lo fuerte, ¿no? Esa fiesta patronal. Y los castillos, los juegos pirotécnicos y las imágenes, ¿no? Y danzando en las calles, cargando las imágenes. Y ellos, pues con un amor a sus imágenes. Y cuando tú ves eso, cuando yo veo eso, hermanos, aquí en el corazón arde, ¿no? Y da ganas de pararse allá y decirles, solo a Cristo es la gloria y la honra. A Él, hermano, a Él, solo a Él. Arrepiéntanse, ¿no? Dejen su vida de pecado, dejen el alcohol, dejen de hacer todo esto que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Yo creo que si alguien se para ahí, lo linchan, ¿no? Sí le están dando su buen, hermanos. ¿Y pero qué podemos hacer? Orar por esos lugares. Orar por ellos. Como hace rato nuestro hermano Cristín oraba por este lugar, ¿no? O pedía al Señor por Vista Hermosa. Sabemos que aquí también tienen sus fiestas, ¿no? No sé cuándo es, en qué mes. Pero saben que aquí lo hacen también en grande, ¿no? Y dedican un buen de dinero, ¿no? Y gastan al por mayor para hacer esas fiestas. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Orar a Dios. Señor, te pido por este lugar, Señor. Que un día este lugar se arrodille ante ti, Señor. Que pose sus rodillas. Que un día te alaben y que se arrepientan de todo eso, ¿no? Hermanos, llegamos al punto de que el hombre se crea un Dios a su propia imaginación. A su propia imaginación, ¿no? Creen que Dios les va a tolerar andar en la borrachera. Creen que Dios les va a tolerar andar haciendo eso. Cuando el texto dice, ¿de veras crees que sería yo como tú? Sí, hermanos. Y ese es el punto. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, hermanos. Así es que la Biblia, hermanos, de una manera clara, de una manera contundente, hermanos, nos enseña que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Es Rey de reyes, hermanos. Amén. ¿Sí? Y esa supremacía de Dios sobre la criatura, hermanos, lo muestra de una manera clara. De tal manera que la Biblia nos dice que Dios es el alfarero. ¿Sabemos qué es un alfarero? Por aquí se trabaja el barro, no sé si por aquí no. Allá en Tehuacán, cerca de Tehuacán hay un lugar que se llama San Antonio Texcala. Es ahí, donde usan el barro. Ajá. Bueno, usan materiales.
y para hacer figuras, como un alfarero, ¿no? Que usa el barro y lo trabaja para hacer jarros, ¿no? ¿Qué más hace con el barro? Cazuelas, no sé. Tazas. Oiga, hasta cosas ya más artesanales, ¿no? Unas cosas preciosas de barro que dices, wow, eso es tener un talento especial, ¿no? Ya, a mí no me saldría algo así, ¿no? Y vemos a gente cómo trabaja el barro. Pues hermanos, Dios, la palabra nos dice que Dios es el alfarero. Sí. ¿Y sabes qué somos tú y yo? Somos el barro. La Biblia lo dice. Tú y yo somos barro. Somos esa tierra que Dios trabaja conforme Él quiere. ¿Sí? Por ejemplo, el alfarero toma un pedazo de barro y ¿saben qué va a hacer con ese pedazo? Lo que Él quiera. No sé si han visto imágenes cuando alguien está haciendo de repente un jarro y algo no le gustó y no sé si han visto qué hace. Le mete la mano y lo deshace, ¿no? Y vuelve a hacer una masa y vuelve a construir algo nuevo. La Biblia nos dice que Dios es ese alfarero. Es ese alfarero, hermano. ¿Sí? Es decir, Dios es soberano. Dios es soberano y la palabra dice que Él hace como Él quiere, hermano. ¿Sí? Y eso es reconocer la supremacía de Dios, que Dios está por encima de todo, hermanos, aún sobre sus criaturas. ¿Sí, hermanos? Pero muchos el día de hoy tratan de bajar a Dios de su trono. Eso es algo que vemos, ¿no? Tratan de bajar a Dios de su trono. Y ponerlo enfrente muchas veces y decirle, yo voy a hacer mi propia voluntad. No sé si han escuchado eso. Oye, fíjate que a Dios no le agrada tu pecado, arrepiéntete, ven a Cristo, mira, busca al Señor. No me hables de Dios. Yo hago con mi vida lo que yo quiero, dicen, ¿no? Yo voy a hacer de mi vida lo que me plazca. A mí no me vengas a decir que Dios dice, porque yo, no sé si han escuchado eso. Yo lo he escuchado mucho y yo decía eso cuando me compartían de la palabra. Recuerdo bien que hace años una de mis hermanas, que fue quien me compartió de Cristo, yo era testigo de Jehová, hermanos, en ese tiempo. Yo era de esos testigos tercos, de esos que tocan la puerta y no sales, y ahí estoy. Y no sales, y decía yo, a ver, ¿quién se cansa primero? Era yo un testigo de Jehová terco. Era yo de los más tercos, hermanos. Y cuando mi hermana me empezó a compartir de Cristo, yo le decía, a mí no me hables de tu Cristo y de tu Dios. Yo soy testigo de Jehová. Y yo sé porque yo estudio mucho, yo leo, y me leo las atalayas y la despertad, y voy al salón del reino, y ando de puerta en puerta, y yo creía que me podía ganar la salvación haciendo obras, porque eso es lo que piensa un testigo de Jehová. Piensa que la salvación la va a ganar por obras. Piensa que mientras más atalayas coloques, la salvación te la vas a ganar. Pero al final siempre están con miedo, ¿saben por qué? Porque nunca sabrán cuándo ya se la ganaron. Nunca lo saben. A diferencia de tú y yo como cristianos, que sabemos que en Cristo hay salvación. Amén. ¿Sí? Que si Cristo mora en tu corazón, eres salvo. Esa es la paz que tenemos, hermanos. Entonces yo era un terco. Eso sí, ahí me veías, ¿no? Andaba yo con mi malequincito. La Biblia torcida que ellos tienen, porque ellos tienen una que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Algo así se llama la Biblia. Que es una versión muy manipulada, muy torcida. Mis atalayas y mis despertares. Y ahí andaba yo con sombrero, botas y un paraguas. Porque así andan, ¿no? Es casi clásico, ¿no? Las mujeres con la falda hasta por allá, ¿no? Sí, y ahí andaba yo. Así tocando puerta a puerta. Parecía yo vendedor, ¿no? Vendedores. Hermanos, yo era ese testigo.
Yo era ese que pertenecía a una secta, hermano. Y cuando alguien me hablaba de Cristo, yo me ponía terco, me ponía necio. Y le decía, no me vengas a hablar de que solamente porque creas en Cristo ya vas a ser salvo. No, tienes que colocar revistas, tienes que hacer eso, tienes que caminar mucho, tienes que hacer lo otro. Es mediante obras. ¿Saben cuándo cambió mi modo de pensar? Cuando el Señor tocó mi corazón. ¿Sí? Cuando me arrodillé a sus pies y entendí que estaba yo equivocado. Entendí que la salvación no está ahí. Es que la salvación no está en una religión, hermanos. No está ni en el católico, ni en el testigo de Jehová, ni en el mormón, ni en el adventista.